pregunta, ¿cómo nos hacemos con el cuerpo, no? Esta es la cuestión. Bueno, pues para responder a estos asuntos y sobre todo para explicarnos los problemas que atañen a la psicopatología, voy a explicaros un poco por encima estos tres conceptos: la cenestesia, la cenestopatía y algún comentario, digamos, o algunos comentarios sobre el cuerpo tal como se puede entender, ¿no? Bueno, además de las descripciones y clasificaciones, la hipocondría se ha tratado de explicar mediante los conceptos referidos, especialmente de cenestesia y de cenestopatía. Esto en el mundo de la psicopatología, y en el del psicoanálisis, especialmente mediante el concepto del que hablábamos ya el día pasado, de cuerpo erógeno. Es decir, de un cuerpo, digamos, vinculado con el goce, ¿no? Perfecto. ¿A qué llamamos cenestesia? Bueno, cenestesia es un término, un término griego, ¿no? Que está compuesto de dos palabras, ¿no? Koinos y aistesis, es decir, koinos, común, lo común, y aistesis, la sensación. Serían las sensaciones o la masa de sensaciones comunes, ¿no? Y desde el siglo XIX designa todas aquellas sensaciones referidas al cuerpo, con excepción, cuando hablamos de cenestesia, todas las sensaciones referidas al cuerpo, pero con excepción de las sensaciones que provienen del tacto. Ahora ya nos entendemos un poquito más. Es decir, no es tanto lo que proviene del tacto, que estos se llaman sensaciones táctiles, bueno, sino las que provienen, por ejemplo, de las vísceras. Entonces ahí hablamos de otro tipo de sensación y esto le llamamos cenestesia, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Se refiere a la percepción entonces general e inmediata del propio cuerpo, determinada por el conjunto de las sensaciones, no siempre conscientes, hecha posible por la presencia de los propioceptores, ¿verdad? En los aparatos internos del organismo. La cenestesia proporciona sensaciones naturalmente de bienestar y de malestar. Las de malestar, bueno, ya nos hacemos una idea de por qué pueden ser: la tensión, el cansancio, etcétera, etcétera, ¿no? Y se llega a ellas a través de una compleja interacción de la condición psíquica y física. Vale. Dentro de los estudiosos de la cenestesia es necesario mencionar a un autor francés, se llamaba Charles Blondel, que escribió un libro en 1914 lo publicó, se llamaba La consciencia mórbida, ensayo de psicopatología. Bueno, y en este libro él da su perspectiva de la cenestesia. Es un hombre muy alejado del punto de vista psicoanalítico, pero en cambio es un referente que siempre se estudia en psicopatología cuando se habla de este asunto. Lo voy a extraer textualmente un párrafo de esta obra donde deja muy claro a lo que llama él cenestesia. Dice: de nuestra cenestesia no tenemos en el estado normal más que una consciencia sorda y oscura, subyacente a las impresiones sensoriales, a las representaciones y a las construcciones afectivo-motrices y discursivas, que se apartan nítidamente de la masa fulginosa de las sensaciones internas. La cenestesia se mantiene normalmente en un estado de sentimiento confuso e inconceptualizado, siendo lo que hay en nuestra vida psíquica de más fisiológico y menos social. La cenestesia es más vivida que pensada. Bueno, a ver, el cuerpo emite sensaciones que nosotros recogemos y tenemos, digamos, dando vueltas por ahí una especie de masa de sensaciones que localizamos o que referimos al cuerpo. Bueno, pues todo esto, fuera de lo que es la experiencia táctil, es lo que se llama cenestesia. Perfecto. Entonces, esta cenestesia ha dado lugar, por así decir, a otros estudios más específicos, como los de Paul Schilder, sobre el esquema corporal, o los que después, más tarde, desarrolló Lacan a propósito del estadio del espejo, a finales de 1930-1940, ¿no?
A esto me referiré luego, ¿no? Toda esta cuestión, como os digo, va en la siguiente dirección. Cómo nos apropiamos, cómo un sujeto se apropia del cuerpo y puede decir, este soy yo o yo tengo un cuerpo, ¿no? Esta es la cuestión que tiene su misterio. Y que hay distintas teorías para explicarlo, probablemente con el paso del tiempo habrá otras y se renovarán continuamente, ¿no? Si hasta ahora os he hablado de la cenestesia, es decir, de lo que le sucede a todo el mundo, de lo que se considera experiencia común, ¿verdad? La relación que tenemos, las experiencias, las sensaciones, etcétera, etcétera, que tenemos del cuerpo, cuando hablamos de cenestopatía, llevamos las sensaciones cenestésicas al terreno de la patología, ¿verdad? Entonces, ya estamos en un campo donde determinado tipo de trastornos presentan determinado tipo de sensaciones que a cualquiera le llama la atención por lo extrañas o raras o intensas o extemporáneas que son, ¿no? Cenestopatía es un concepto que se emplea tanto en neurología como en psicopatología, campos en los que aparecen sensaciones cenestopáticas en procesos tan distintos, por ejemplo, como la esclerosis en placas, todas las parestesias, todo este tipo de cosas, la hipocondría, el síndrome de despersonalización, el síndrome de Cotard, etcétera, 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 ¿no? En general, cuando hablamos de cenestopatías, aludimos a un malestar continuo, general, difuso, esto es un malestar que no está asociado con la parte específica del cuerpo y carece de una base orgánica. Vale. Vamos a tomar un ejemplo para los que no están muy familiarizados con estas cuestiones, uno de los ejemplos más extremos que son siempre como los más ilustrativos. Para explicar lo que el campo de la cenestopatía, ¿no? Por ejemplo, las alucinaciones penestésicas, o también llamadas alucinaciones viscerales o alucinaciones somáticas, ¿no? Bueno, pues son un tipo de experiencias alucinatorias que pueden afectar a zonas aisladas del organismo o al conjunto, ¿no? En general predominan siempre de una u otra forma las que están localizadas en la zona genital, ¿no? La sensación percibida suele ser displacentera, como que el cuerpo se ensancha, por ejemplo, se encoge o se fragmenta. Otras veces percibe sensaciones térmicas y táctiles en ausencia de un estímulo correspondiente del que podría provocarlo, ¿no? Incluso hay sujetos que refieren que están experimentando una transformación, una metamorfosis, ¿no? Esto no es nada raro dentro de las experiencias corporales en la locura, ¿no? Este tipo de alucinaciones se observan en la esquizofrenia y en la melancolía especialmente, ¿no? También se pueden experimentar a través de sujetos que no están locos, lo pueden experimentar a través del consumo de determinado tipo de experiencias con alucinógenos, ¿no? El sujeto siente físicamente vacío, hueco, es de cristal, de piedra, etcétera, etcétera. Una definición más reciente de este asunto, que no es la de Dupré y de Camus, de las que más o menos os hablaba ahora, es por ejemplo, la de dos semiólogos de la clínica de la psicopatología, que son Tribolet y Zahidi, en un libro que se llama Semiología de los trastornos psíquicos del año 2000. Y estos autores, yo creo, a mí me gusta mucho, sobre todo son bastante ordenados a la hora de desmenuzar la semiología clínica, ¿no? Han propuesto una definición más amplia de la cenestopatía. Por ejemplo, como definición proponen un trastorno de la sensibilidad profunda que se traduce por sensaciones extrañas, penosas más que dolorosas, impresiones de modificación de las formas, volúmenes, consistencias de partes situadas en el interior del cuerpo y que son objeto de una descripción sin relación con la realidad anatómica. Estos autores incluyen, por ejemplo, en este cuadro las alucinaciones cenestésicas relativas a la sensibilidad interna, por ejemplo, la convicción de que el corazón no late, o del estómago, por ejemplo, de que el estómago es de piedra, o que hay un animal dentro del cuerpo que se mueve. Por ejemplo, esto a principios del siglo XX se llamaba zoopatía
interna de Dupré, que era un alienista que trabajó en la prefectura de policía y contaba siempre las historias de algunos sujetos que decían que tenían dentro una especie de animal que se movía, etcétera, etcétera. Ahora yo he conocido algunos de estos, pero sobre todo son más abundantes em, la experiencia de que dentro del cuerpo está creciendo, desarrollándose una especie de cyborg, de Terminator, bueno, de estos aparatos de metal, etcétera, etcétera, que está creciendo y hay algunos pacientes, desde luego, que lo llevan fatal, se golpean, toman lejía para matarlo. Bueno, tenemos unos destrozos tremendos con esto. Sí. No, no es tanto que sea un animal, sino aparatos de estos propios favorecidos por la tecnología, etcétera, etcétera. Estas definiciones características se imbrinca por completo en lo que para muchos autores constituye la semiología de la percepción, entre las que se incluyen muchos signos propios del síndrome de Cotard, que el próximo día creo que vamos a comentar un caso de estos, Leire lo va a comentar, no es del síndrome de Cotard, pero bueno, digamos, derivaría después en lo que llamaríamos un Cotard, pero es un caso de Seglas, que es el clínico que describió con anterioridad todos estos delirios de negación, ¿no? Y que trascienden las meras sensaciones hipocondríacas. Bueno, esto en cuanto a las puertas de entrada para estudiar este asunto desde el punto de vista de la psicopatología, la cenestesia y la cenestopatía. Desde el punto de vista del psicoanálisis, y hago aquí una pequeña salvedad, quizás lo más descuidado dentro de la psicopatología, cuando uno estudia con detalle la semiología de la esquizofrenia, etcétera, etcétera, quizás lo más descuidado, digo, de la psicopatología no psicoanalítica, sino de la psicopatología más de corte psiquiátrico, haya sido la cuestión del cuerpo, de la experiencia del cuerpo, ¿no? Porque con respecto al pensamiento, es decir, a los delirios o a las alucinaciones, todo este tipo de cosas, está todo estudiado de arriba abajo, de abajo arriba y de mil maneras. Pero en lo tocante al cuerpo hay, digamos, la psicopatología psiquiátrica o de corte psiquiátrico es bastante más torpe. Ahí tenemos ya que entrar, digamos, directamente con el mundo del psicoanálisis y con el concepto que el otro día perfilábamos de alguna manera, que es el de cuerpo erógeno, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo voy a plantearos, al menos no como solución, sino 7, digamos, entradas para que reflexionéis un poco acerca de qué es este asunto que llamamos el cuerpo. No el cuerpo que sale en los atlas de anatomía o del que el cirujano corta y cose, ¿no? Sino este otro cuerpo más psíquico, por decirlo de entrada con esta palabra un poco vaga, ¿no? A través, por ejemplo, del estudio de la psicosomática o de la histeria o de la hipocondría o de la esquizofrenia, ¿verdad? Nos hacemos una pequeña idea de esta especie de dualismo entre el cuerpo y la mente, pero es un dualismo que rápidamente lo ponemos como en cuarentena, por así decirlo, y tenemos que cuestionarlo porque motiva múltiples reflexiones, ¿no? Aunque es verdad que eh, lo cuestionamos, pero rápidamente volvemos nuevamente al dualismo. Es muy difícil de salir del lenguaje. El lenguaje, como dicen los que han estudiado estas cosas, Wittgenstein, por ejemplo, pues en psicoanálisis se dice todos los días, es el que marca, ordena, determina e incluso crea la realidad. Con lo cual es muy difícil hablar de dualismo y dices, bueno, pero yo soy monista como Spinoza, pero rápidamente vuelves a hablar de la mente y del cuerpo. O sea que es muy complicado. Pero bueno, como reflexión es así. Entonces, por una parte, da la impresión de que todos los acontecimientos psíquicos, repito, todos los acontecimientos psíquicos tienen su lugar en el cuerpo. A ver, esto no quiere decir que tengan su causa en el cuerpo, sino que tienen su sede en el cuerpo, ¿vale? La angustia, por ejemplo, la alegría, la despersonalización, el temor, el temblor, la perplejidad, todo tiene su sede en el cuerpo, porque en realidad es que si no tenemos cuerpo no podríamos experimentar nada de esto. Eso no quiere decir que la angustia sea causada por el cuerpo, quiere decir que es el cuerpo el pregonero y donde se experimenta. Perfecto. Que tenga su sede en el cuerpo, como os digo, no quiere decir que tenga su causa en el cuerpo, ¿no? No quiere decir eso, ¿no?
sino que es en el cuerpo, en el cuerpo donde se experimentan y donde se expresan. Vale. O sea, por una parte os he hablado del cuestionamiento del dualismo, mente-cuerpo, al cuestionamiento al que nos llevan todos estos fenómenos extremos de la esquizofrenia, del lenguaje de órgano, del Cotard, no tengo cuerpo, como dicen algunos delirantes melancólicos. En segundo lugar, todo sucede, todas las manifestaciones psíquicas tienen su sede en el cuerpo. En tercer lugar, aunque queramos, os decía, deshacernos de esta separación psíquico y somático, o incluso psíquico, social y somático, o psicosocial y somático, ¿no? Es muy difícil de pensar con otros parámetros, porque en realidad, por ejemplo, hay enfermedades somáticas del cuerpo somático, que provienen, o mejor dicho, hay algunas enfermedades, bueno, hay muchas, ¿no? Algunas enfermedades físicas que provocan determinado tipo de alteración psíquica, ¿no? Por ejemplo, clásicamente siempre se dice la sífilis terciaria, que provoca ideas de megalomanía, etcétera, etcétera. O cosas más cotidianas que pueden afectar a cualquiera, ¿no? El hipertiroidismo, por ejemplo. O incluso se sabe, ciertos medicamentos pueden provocar cuadros psiquiátricos, determinados medicamentos para el Parkinson, los corticoides, etcétera, etcétera. Bueno, los antidepresivos también. En fin, es decir, que hay cierto tipo de afectaciones en el cuerpo que pueden provocar alteraciones, digamos, de la esfera psíquica. Pero también, también sucede al revés, ¿no? También determinado tipo de cuestiones mentales, representacionales, afectivas, pueden afectar e incidir sobre el cuerpo. Una de las cosas que más me impresionó a mí al principio de cuando empecé, digamos, a frecuentar un manicomio fue en un hospital que estaba en Barcelona, yo creo que ya está cerrado, que se llamaba el Instituto Frenopático. Estaba muy cerca de la zona universitaria, cerca del Camp Nou, que era un hospital privado y no sé, quizás ya se haya cerrado. Pero lo que me acuerdo es que las primeras veces de ir al manicomio, bueno, hay dos experiencias que no olvidaré nunca, ¿no? Una de ellas es ver a una mujer con una barriga prominente, embarazada, o sea, supuestamente embarazada, y sin embargo no estaba embarazada. Ella tenía una pseudociesis, decían histérica, no era histérica aquella mujer, estaba loca como un cencerro, pero era un embarazo fantasma, ¿no? ¿Cómo había conseguido aquello? Pues con aquella barriga, pues que serían gases, lo que fuera, lo que tenía, pero tenía una barriga impresionante y así llevaba no sé cuánto tiempo, ¿no? Esto me impresionó mucho cómo el cuerpo se podía llegar a deformar de esa manera, ¿no? Por una cuestión propiamente ideativa o fantástica, ¿no? Eso me impresionó mucho. Y después lo que no olvidaré nunca, aunque no tiene mucho que ver con lo que os estoy contando, es que yo pensaba, bueno, había tres o cuatro Cristos allí, ¿no? Que ellos decían que eran Cristos. Yo digo, joder, si los pongo juntos, ¿no? A lo mejor van a conseguir ponerse de acuerdo o escucharse uno a otro. Pues nada, acababan siempre a palos, ¿no? Porque Cristo era uno, los otros eran Cristos falsos. Bueno, era tremendo, ¿no? Es decir, que ahí se ve con mucha claridad que es la diferencia entre lo que es la locura, el delirio en este caso, digamos, y las creencias. Las creencias, aunque sean muy locas, como creer en Cristo, no es una idea loca, pero es una idea muy común, pero ideas muy raras, digamos, pueden servir para relacionarse unos con otros, ¿no? La gente puede creer en gurú o lo que quiera, bueno, pero hablan tal, se juntan, toman una caña, le echan un polvo, bueno, a costa de sus ideas y de sus religiones o de lo que sea. Pero para el loco, que es el único verdaderamente que cree en Dios o en el diablo, esto era completamente imposible, porque siempre el otro era un falso Cristo. El Cristo verdadero era él, ¿no? Entonces, no había manera de ponerse de acuerdo nunca. Esto me llamó mucho la atención junto con esto que os decía de la pseudociesis, hasta qué punto el cuerpo se puede llegar a deformar por una cuestión meramente mental, ¿no? Bueno, la otra cuestión es que
el cuarto punto es que usamos estos términos, los psíquicos, somáticos, social, todo ese tipo. No quiere decir que estemos de acuerdo con un dualismo entre la mente y el cuerpo, ¿no? Pero con vistas a dar una versión distinta a las relaciones del cuerpo y de la mente, una visión quizás unitaria o más articulada, conviene sacar a colación una diferencia que ahora entenderéis perfectamente, ¿no? Entre lo que podemos llamar el cuerpo y el organismo. Esto ya nos aclara un poquito más las cosas, ¿no? Una diferencia que ha sido señalada por los fenomenólogos y por los psicoanalistas. A ver, nosotros tenemos un cuerpo y tenemos un organismo. O estamos un poco divididos tenemos las dos cosas. Es decir, hay un cuerpo que es materia, que está sujeto a una serie de leyes físicas, etcétera, etcétera. Y eso le llamamos el organismo, ¿verdad? Y también tenemos un cuerpo, que es la imagen que tenemos del cuerpo, el determinado tipo de sensaciones que tenemos del cuerpo, determinado tipo de satisfacciones que tenemos del cuerpo, ¿no? O sea, ahí hay un campo, son como dos campos distintos, ¿no? Uno absolutamente real y el otro que tiene más que ver con las representaciones y con las imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es evidente que se puede distinguir entonces una imagen del cuerpo y un cuerpo más real, ¿no? Esta imagen del cuerpo, o yo imaginario, o otros lo llamarían esquema corporal, ah, por ejemplo Paul Schilder, es una construcción que se realiza del cuerpo y que realiza el propio sujeto. Es decir, que el cuerpo, en oposición al organismo, es algo que nosotros tenemos que construir y con lo que nos tenemos que ir haciendo poco a poco, ¿vale? ¿Cómo se realiza esta construcción? Es algo, bueno, sobre lo que hay distintos puntos de vista, ¿no? Lacan le da una importancia, por ejemplo, fundamental a la identificación, que se llama la teoría del estadio del espejo, ¿no? Paul Schilder le da importancia no precisamente a la identificación, es decir, a captar una imagen, digamos, que te causa una unidad, ¿no? Schilder en concreto le da más importancia al modelo postural, ¿no? Bueno, son teorías, ¿no? Este tipo de perspectivas son muy útiles para entender y esto es lo fundamental, para entender que lo construido, lo que construimos cuando somos pequeñitos, se puede destruir. Esto es lo más importante que os he dicho hasta ahora, ¿no? Es decir, que cuando suceden alteraciones grandes alteraciones psíquicas, ¿verdad? Lo que observamos es que de pronto lo que estaba más o menos unido se fragmenta. Que esto corresponde a la idea de Freud, de lo que Freud llamaba una regresión, es un término que él usa, ¿no? Autoerótica o, por ejemplo, narcisista, que son dos cosas distintas, pero como si uno volviera atrás, no volviera atrás en el tiempo, porque eso es imposible, pero experimentara cosas un poco arcaicas de su vida pasada, ¿no? ¿De acuerdo? Lacan en el seminario 3 también lo explica muy bien cuando habla de, creo que es a propósito de los homúnculos o bueno, del delirio schreberiano en un momento determinado, cuando habla de una regresión tópica al estadio del espejo. Es decir, que el cuerpo, en este caso el doctor Schreber, ¿verdad? Experimenta su cuerpo roto, fragmentado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto quiere decir que lo que hemos construido, esa especie de unidad ortopédica que sentimos de nuestro cuerpo o en nuestro cuerpo o con nuestro cuerpo, en realidad determinado tipo de alteraciones pueden fragmentarlo, romperlo y el cuerpo puede dejar de ser un cuerpo a ser fragmentos, trozos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces la idea principal de todo esto es que lo que estaba construido se puede destruir. Y lo importante en este sentido es justamente que eso podemos explicarlo en la medida en que lo construido se puede destruir porque inicialmente nosotros tenemos que construir ese cuerpo. ¿Se entiende? No es algo que se da por hecho, que viene en el lote como el cuerpo organismo, sino que es algo que tenemos que construir. Fijaros, voy a citaros a un filósofo, luego veremos un poco lo que dice Lacan, que es uno de los grandes estudiosos de esto, pero un filósofo muy conocido, Edmund Husserl,
desarrolla toda una teoría a propósito del cuerpo que os da rápidamente una pista de lo que estamos hablando. Husserl y los fenomenólogos y muchos de sus seguidores suelen distinguir un cuerpo físico, que en alemán se dice Körper, y un cuerpo viviente. Fijaros, un cuerpo físico y un cuerpo viviente. Él usa la palabra Leib. El cuerpo viviente, Leib, el cuerpo físico, Körper. Y entonces dice, el cuerpo físico, Körper, es el objetivado por la ciencia anatómica y fisiológica. Es un cuerpo cosa, ¿no? Körper, Ding, ¿no? Y en cambio el cuerpo viviente, ¿no? El Leib, el cuerpo Leib, tal como es el cuerpo que se vive y se experimenta, ¿no? Entonces, a partir de aquí hay una serie de cuestiones que hacen los seguidores de Husserl, que no vamos a entrar en ellos, pero veis rápidamente esta distinción. Nosotros antes hablábamos de organismo y de cuerpo, y ellos ya hablan de un cuerpo físico y de un cuerpo viviente, ¿no? Perfecto. Yo creo que con esto... Bueno, otro paso más que tenemos que dar antes de hablar de si podemos explicar algo de cómo se construye el cuerpo, ¿no? Desde el punto de vista psicoanalítico, de cara a la comprensión de la hipocondría, es necesario enfocarla a partir de la noción de cuerpo, sobre todo, como decíamos, de cuerpo erógeno, es decir, del cuerpo en su relación con el goce, ¿no? Freud mostró con detalle la relación del cuerpo y el goce en relación con las formaciones de los síntomas. Por ejemplo, con respecto a la histeria y a la esquizofrenia. Y esta perspectiva se suele resumir en una fórmula lacaniana que lo condensa todo lo que hemos hablado hasta aquí. El hombre habla con su cuerpo y el hombre goza solo de su cuerpo. El hombre habla con su cuerpo, es decir, el cuerpo es el pregonero de determinado tipo de experiencias internas, ¿verdad? De representaciones, de lo que es la trastienda mental, ¿no? Y el hombre goza solo de su cuerpo. Como decíamos antes, el cuerpo es la sede de todas las cuestiones mentales y psíquicas, ¿no? El único sitio la única cosa con la que se puede gozar, ¿no? Perfecto. Bueno, en la histeria y en la esquizofrenia que os mencionaba antes, la formación de los síntomas siempre tienen... el síntoma es una especie de poliedro, tiene muchas caras. Una de ellas es la cara de goce, ¿no? Es decir, algo no es la única, pero hay otras caras, el sentido, bueno, mil cosas que se pueden decir de los síntomas, ¿no? Pero una de ellas es los síntomas siempre arrastran, se puede decir así, una especie de satisfacción chunga, a la que se llama goce, razón por la cual es difícil de soltarlos, porque uno, entre otras cosas, se acostumbra a vivir de esa manera. Si fuera tan fácil como decir esto no lo quiero porque me sienta mal, lo dejo. El problema es que el me sienta mal es lo que hace que la gente se agarre precisamente a eso y le cueste soltarlo. Esto lo vemos todos los días, incluso en cosas elementales y sencillísimas, como ahora uno de los fenómenos típicos a los que asistimos con personas corrientes, por así decir, es que la gente incurre, como está mucho tiempo en casa, pues o le da por ejemplo, por comer un poco a lo bobo, ¿no? Es decir, por tener cierto tipo de maneras bulímicas, no voy a evitar la palabra bulimia, anorexia, pero sí ciertas formas un poco de atracarse, de ir a la nevera, pues, tal, ¿no? Entonces hay personas que llegan digamos, a organizar una forma de vida que consiste, sin la gravedad que puede tener la bulimia, ¿no? Que consiste en decir, bueno, no voy a comer, tal, no sé qué, tal, y estar todo el día circulando en torno a, joder, como y luego me arrepiento. Es decir, una satisfacción inmediata, un remordimiento, una culpa posterior. Y voy todo el día en el círculo este, ¿no? Entonces uno dice, bueno, a ver, estas personas, que son personas con cabeza, podían decir, joder, no lo hago, tal, evito la satisfacción inmediata por una satisfacción más a largo plazo, lo que sea, tal. Pero no, el problema cuando hablábamos del goce, no es solamente el goce de la satisfacción inmediata, es también el goce general de esa especie de articulación que hay entre la satisfacción inmediata, el comer como un pavo, hay que decirlo así, porque la gente no
estas personas no comen tranquilamente, es decir, disfrutándolo placenteramente, sino que tragan. E instantáneamente es arrepentirse, culparse, autorreprocharse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto se llega a convertir, se puede decir así, en una manera de funcionar. Si a esto no le damos el nombre de gozo, en el sentido chungo de una satisfacción chunga, pues no sé a qué le vamos a dar ese nombre, ¿no? Porque se ha convertido, se puede decir así, no en una experiencia aislada, sino en la forma casi de vivir el día a día, ¿no? Entonces, bueno, entonces la cuestión es cómo uno puede gozar o vivir de otra manera que no sea de esta manera que tan mal le sienta. Porque cuando hablamos de goce no es que sea un placer, decir, oh, que me lo estoy pasando bomba. No, no, no. Si me lo pasara bomba me aburriría y no lo haría. Es qué mal me lo paso con esto porque me sienta fatal, pero precisamente hay algo de todo eso que atrapa también, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, vale. Entonces, vamos a ver un poco una perspectiva así superficial, diría yo, de cómo se puede entender algo de la construcción de este cuerpo, Leib, de este cuerpo opuesto al Körper o al organismo del que hablábamos antes. ¿De acuerdo? Bueno, voy a daros 4 pinceladas de... No sé si estará José Manuel por ahí, porque le voy a dar la palabra después para que nos cuente un poquito más de todo esto también. Sí, sí que estoy por aquí, José María. Vale. Luego te doy la palabra con lo del acontecimiento del cuerpo. Uf, es un tema un poco complicado. Bueno, pero el texto paralelo Sí, lo miraste, ¿no? sí, 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 sí. Se puede por lo menos no dar la solución, pero sí los puntos importantes para poder pensarlo, porque eso es muy complicado este tema, por lo menos para mí, ¿sabes? Vale. Entonces, bueno, en los años 40 Lacan enfocó la construcción del cuerpo, por así decirlo, a partir de la teoría del estadio del espejo, ¿no? Para desarrollarla partió del supuesto, pensar para entender este asunto. Él parte del supuesto de que la cría humana nace prematura y experimenta su cuerpo como fragmentado, es decir, carente de unidad. Es decir, que uno si pudiéramos hacer una radiografía mental de las experiencias de un bebé, ¿verdad? Probablemente lo que nos contara el bebé sería que su cuerpo está roto, fragmentado y que no tiene una unidad, ¿no? Entonces a eso se le puede decir una experiencia del cuerpo fragmentado. Coincide además este tipo de experiencias, que suponemos experiencias, nosotros suponemos que hay esto al inicio, lo suponemos no porque le hayamos hecho una radiografía mental a los niños, sino porque cuando una persona se desarma esquizofrénicamente, resulta que nos va a contar eso que suponemos que está en el origen. ¿Se entiende? Que hay una regresión a ese tipo de experiencias de fragmentación. Bueno, entonces, también cuadra bien esto con lo que sería una especie de maduración neurofisiológica de las bandas de mielina, que son las que transmiten la conducción y la celeridad de la conducción de los estímulos, etcétera, etcétera, que si eso está por desarrollar durante los primeros meses, hasta que no se desarrolla plenamente, no hay suponemos que hay una relación entre la maduración fisiológica y la experiencia de la unidad del cuerpo, a partir de ciertos meses, ¿no? Entonces, bueno, hay esta prematuración y hay esa experiencia, suponemos, del cuerpo fragmentado, ¿no? Carente por eso de unidad. Lacan atribuyó a la imagen, a la identificación, la solución de ese caos inicial, de manera que a través de una identificación el cuerpo podría experimentarse unido. Y esto él lo formuló con lo que llamó el estadio del espejo, es decir, que a ver, cuando hablamos de identificación, la palabra copia, la palabra mímesis no es suficientemente buena. Es decir, uno es verdad que copia algo de otro o de sí mismo, ¿no? Pero no es suficientemente buena porque sería como una especie de copia de proceso inconsciente, no es una copia voluntaria. Si yo me gusta mucho determinado ciclista o determinado actor o lo que sea, puedo inconscientemente copiar cosas de esa persona y hacerlas mías y yo no darme cuenta y en cambio los que están al lado se dan cuenta perfectamente. Es frecuente, por ejemplo, en psicoanálisis, entre la gente que algunas personas castellano parlantes, por así decirlo, tengan un acento argentino.
cosa que llama mucho la atención. Dice, pero fulano, pero si es de Logroño, ¿cómo cojones habla? Bueno, pues porque hay una identificación con los psicoanalistas argentinos, porque fueron ellos los que hace muchos, muchos años trajeron el psicoanálisis aquí y ellos, la identificación es copiar, coger algo del otro y hacer lo propio sin darse cuenta uno, pero hasta el punto de que eso llega a constituir parte de tu identidad. ¿Se entiende? Eso es una identificación, no es coger cualquier cosa, es coger algo que te llega a constituir a ti. Y en este caso, te estoy explicando de una manera muy sencilla, y en este caso, digamos, a través de la identificación, lo que se consigue, lo que se obtiene es tener la idea de que hay un cuerpo, de que el cuerpo está como en la imagen en el espejo, es decir, que está unido. Por eso Lacan habla del júbilo, si leéis el texto de los escritos de Lacan, del júbilo del bebé, del niño, del enfant, cuando de pronto, digamos, se reconoce que eso que está ante el espejo, ante la aquiescencia y la mirada del otro, de la madre, quien sea, de mira, ahí estás tú, Juanito, joder, de pronto hay un júbilo. Me parece que Lacan usa esta palabra, ¿no? Un júbilo grande de que esas experiencias de fragmentación que puede estar experimentando de pronto tengan una unidad. En ese sentido, esa imagen, ¿verdad?, junto con el soporte del otro, más simbólico, de la madre, de la figura, dan, se puede decir así, ponen un cierto orden en ese caos inicial. ¿Se entiende? Por eso es tan importante esta forma en la que propone Lacan, que de pronto en un momento determinado uno se hace, se puede decir así, a través de una identificación, de una forma alienante, ¿no? Se hace con un cuerpo, con una especie de prótesis de unidad del cuerpo, ¿no? Perfecto. Quiere esto decir que partimos entonces de un caos y ese caos se ordena a partir de una identificación que aporta una imagen ortopédica pero de totalidad. Por eso aparece ese júbilo. En ese sentido, lo imaginario y lo simbólico, sobre todo lo simbólico, dan, digamos, introducen ahí un orden, en ese caos inicial. ¿Por qué sabemos que hay ese caos inicial? Lo suponemos, naturalmente, pero lo suponemos con los argumentos de que cuando alguien se trastorna suficientemente, resulta que el cuerpo se experimenta de esa manera. Entonces suponemos que hay esa regresión a ese tipo de experiencias precoces. ¿De acuerdo? O sea, la psicopatología procede siempre de lo patológico a lo normal, ¿no? Entonces nosotros estudiamos lo que vemos en la consulta, es a la gente que le pasan cosas muy raras y deducimos a partir de esas cosas muy raras que ha habido determinado tipo de trabajo que ha normalizado eso, pero que en un momento determinado se ha desnormalizado y se ha vuelto como inicialmente fue. Ese es el procedimiento más o menos de nuestro pensamiento, ¿no? El psicólogo normal, el psicólogo general o el psicoanalista general tiene naturalmente que explicar por qué algo se forma, por qué un sujeto se hace con un cuerpo. Nosotros llegamos al razonamiento por el lado desde lo patológico a lo normal, pero el teórico tiene que llegar desde lo normal a lo patológico. Es el camino contrario que nosotros tenemos que ir siempre haciéndolo en los dos sentidos, ¿no? Perfecto. Años más tarde, en los años 50, ¿verdad? Sobre todo, Lacan enfocó la construcción del cuerpo a partir del poderío de lo simbólico. Y lo imaginario, las imágenes, ese tipo de identificaciones quedan subordinadas al poderío de lo simbólico, es decir, al poderío del lenguaje. ¿Vale? Bueno, esto es muy fácil de entender. Freud lo había explicado claramente, prácticamente, no digo en su juventud, porque ya era neurólogo, pero cuando empezó a hacer sus primeras investigaciones en psicopatología, a propósito de las parálisis histéricas. Es decir, vais a ver aquí cómo es el lenguaje el que organiza el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, cuando Freud se pregunta acerca de la distinción de las parálisis orgánicas causadas por una lesión del tipo que sea, orgánica, física, y las parálisis que no tienen lesión, pero en cambio son parálisis, es decir, son parálisis psíquicas o, decía Freud, histéricas. Claro, el elemento, en aquella época no podías hacer una serie de pruebas como se pueden hacer ahora, pero Freud lo deducía naturalmente porque la parálisis orgánica seguía las vías propias de la anatomía. En cambio, la parálisis
histérica seguía las vías, la formación del síntoma, la patogenia, obedecía, digamos, al lenguaje. Y dice Freud, la cadera, o sea, la pierna es lo que popularmente se entiende por pierna, es decir, desde abajo hasta la inserción en la cadera, o lo que la gente entienda por pierna. Y hasta ahí llegaba la parálisis, no hasta donde llegaban las vías, o decían que tenían que ser. La explicación fisiológica no se imponía, o anatómica no se imponía, se imponía, digamos, el poderío de la palabra, que era el que determinaba la extensión de la parálisis. Ahí se ve cómo el lenguaje es el que organiza completamente el cuerpo. ¿Se entiende? Esto es verdaderamente muy llamativo. Entonces, más poderío, se puede decir así, que la imagen, que la identificación, lo tiene la palabra, lo tiene el lenguaje, a la hora de darle un soporte al cuerpo. Esto es más o menos lo que quería explicaros, ¿no? Ahora bien, y esto es un poco complicado, pero lo dejaré para que lo penséis. Claro, la incidencia, ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué tipo de incidencia tiene el lenguaje en el cuerpo? Porque tiene una incidencia de que lo puede organizar, puede hacer del caos un orden, perfecto. Pero el lenguaje, la incidencia que tiene en el cuerpo también es una incidencia de desvitalización, es decir, hay algo mortecino cuando el cuerpo es tomado por la palabra. Pensarlo de otra manera más sencilla, no quiero dar la solución a todo esto, pero sería el paso de lo que sería la naturaleza a la cultura, por así decirlo. Es decir, es como si un niño que es un animalito se transforma verdaderamente en una persona, ¿no? Ahí hay algo verdaderamente que esa civilización, por así decirlo, implica que algo también se pierde y que algo se negativiza o que algo se muere ahí. ¿En qué sentido? Pues en que la palabra, el símbolo, significa, y no hace falta ser hegeliano, el asesinato de la cosa. Es decir, que yo puedo hablar de determinada cosa de una vaca que no tengo delante, pero tengo la palabra vaca, la representación, y puedo hablar de ella sin estar aquí. Es decir, que esta incidencia de la separación de la cosa y la palabra que introduce el lenguaje, ahí hay una especie como de efecto de cadaverización, de desvitalización, que introduce ciertas experiencias, eso, que tienen que ver con una de civilización, pero ya no es la vitalidad del animalillo humano, ¿no? Esto os costará entenderlo, pero por eso Lacan hace énfasis cuando habla de esta toma del lenguaje sobre el cuerpo, ¿no? Habla de un desierto de goce. Es decir, hay algo del goce originario que se pierde, que el lenguaje lo mete al cuerpo en una especie de horma, ¿no? Y hay algo ahí que se pierde, ¿no? Y otras pérdidas o devaluaciones que indican una pérdida de vida, una sustracción de goce en el cuerpo, de manera que la introducción del lenguaje supone una disminución de goce y su concentración o su organización a través de las zonas erógenas del cuerpo y de la actividad pulsional, no instintiva, sino pulsional. Bueno, al incidir el lenguaje sobre el cuerpo, este se vuelve también algo más muerto, el cuerpo. No digo que se haya muerto, algo más muerto. Por ejemplo, yo puedo hablar incluso del cuerpo y del cuerpo muerto, ¿no? El cuerpo vivo. Miriam. Vaya cuerpo que tiene fulano, ¿no? O fulana, ¿no? Joder, tal, ¿no? El cuerpo vivo, ¿no? Pero también puedo hablar de un cuerpo muerto, ¿no? Aún no se ha encontrado el cuerpo de no sé quién, ¿no? Que desapareció, se tiró al río, ¿no? O fulano que está de cuerpo presente. Es decir, las palabras, el lenguaje pueden inducen esa separación entre la cosa, ¿verdad? Al mismo tiempo, en resumen, al mismo tiempo que introduce un orden, ¿verdad? Y unas reglas de funcionamiento, que es todo lo que tiene que ver con lo simbólico, unas diferencias, unas jerarquías, ¿no? También hay una especie como de menos, ¿no? De un desierto de goce, ¿no? El lenguaje mata la cosa, eso es a lo que llamamos la representación.
Entonces, el acoplamiento del lenguaje al cuerpo, o el paso de la naturaleza a la cultura, si lo queréis explicar en estos términos, supone algo de mortificación, de pérdida, de desierto, de goce. Bueno, un paso más, ¿verdad? El cuerpo y el goce, ¿verdad?, de lo que estamos hablando sin parar. En cierta medida se observa en los desarrollos de Lacan una oscilación entre, es verdad que hay una oscilación entre el cuerpo como sede del goce y el cuerpo como desierto del goce. Pero esta perspectiva en la cual el cuerpo se enfoca a partir del desierto del goce no da cuenta de toda la problemática del cuerpo ni del goce. En ese sentido, el síntoma siempre tiene una parte de goce y atañe al cuerpo. De ahí que en elaboraciones posteriores Lacan propusiera que el cuerpo es la sede del goce, cosa evidente si lo consideramos desde el punto de vista del síntoma y de cualquier tipo de alteración mental, como en la esquizofrenia, en el fenómeno psicosomático, la hipocondría. En este caso se observa que la hipocondría o la enfermedad imaginaria de la que hablamos pone de relieve sobre todo un goce del lenguaje que nombra enfermedades o síntomas. Un lenguaje hipocondríaco sin especial. Bueno, esto sé que os resulta un poco más complicado, ¿verdad? Pero voy a acabar con ello, por lo menos para haceros pensar un poco, ¿no? Estos elementos permitirán entender un poco mejor la cuestión de la hipocondría, es decir, del cuerpo que habla del dolor de existir, del cuerpo que goza incluso del dolor, aunque no todo dolor sea goce. Un ser hablante que adora su cuerpo, un ser hablante que goza de hablar de sus dolores y de sus enfermedades imaginarias. Todo el énfasis que he puesto hasta aquí simplemente en la cuestión del goce y el cuerpo es para reflejar este énfasis, ¿no?, de la que coincide, que se adensa, se puede decir así, en esto que llamamos la hipocondria. Y 4 consideraciones para complicaros más la mañana, ¿verdad?, acerca de este asunto. Pero bueno, son suficientemente claras para dejaros al menos un pozo de reflexión. La primera, la de la reflexión de las relaciones entre las parálisis histéricas y el lenguaje, ¿verdad? Síntoma corporal, el lenguaje le da, de lo que hablábamos es, esas relaciones entre las parálisis histéricas y el lenguaje, lo que vemos es que el lenguaje le da la forma al síntoma y que el síntoma expresa simbólicamente un conflicto, pero que el lenguaje le da la forma. Esto es lo que nos muestran los primeros estudios con respecto a la histeria. En segundo lugar, otra, digamos, innovación que puede aportar el psicoanálisis a la psicopatología, lo que se podía llamar el lenguaje de órgano del esquizofrénico. Esto es de otra índole distinta a esta expresión histérica de un conflicto interior a través del cuerpo. Es decir, pensad, para explicar siempre la esquizofrenia tiene siempre dos vertientes. La primera de ellas, la más importante, es que, como decía Freud, las palabras se han vuelto cosas, o como dice Lacan, lo simbólico se ha hecho real. Esa es una incidencia, digamos, que transforma la relación con el cuerpo directamente, ¿no? La otra es cómo la esquizofrenia incide también en la cuestión de la imagen, ¿no?, en lo imaginario, ¿no? Entonces, ¿a qué llama Freud el lenguaje de órgano? Esta es la cuestión. Es decir, nosotros podemos, en comparación con la histeria, podemos explicar que un sujeto, por ejemplo, la paciente de Freud que tiene un disgusto, ¿verdad?, y expresa a través de una neuralgia de trigémino o algo parecido, ¿no?, expresa un conflicto en la relación con su marido. Dice, me sentaron mal, tan mal las palabras que me profirió Agustín, ¿verdad? Dice que fue como si me hubiera dado una bofetada. Y realmente lo que esa persona tiene, es como una especie de bofetada, es decir, un dolor muy grande en una zona de la cara. ¿De acuerdo? Algo psíquico se expresa mediante un dolor. Esto es un punto más, en ese sentido, histérico
pero la cuestión de la esquizofrenia ahora lo pensamos de otro punto de vista. Las palabras se hacen cosa. Entonces, Freud lo ilustra a propósito de un caso de Victor Taus, que se llama caso Emma, que lo estudiaremos más adelante. Da la casualidad de que esta mujer, ¿verdad? Emma tiene una relación un poco tormentosa con una persona que es un mentiroso, un tipo, digamos, que alguien que juega mucho con el engaño, ¿no? Entonces da la casualidad de que esta mujer sufre una experiencia de que se le tuercen los ojos, ¿no? Pero se le tuercen los ojos cuando está hablando, contando la experiencia de este mentiroso, ¿verdad? Que tanto digamos que tanto trae con ella toda esta especie de engaño por medio. Cuando la misma palabra alemana que dice mentiroso, traducido literalmente, es torcedor de ojos. Y de pronto la palabra, esto es lo que quiero que entendáis, la palabra se hace cosa, el verbo, digamos, lo simbólico se transforma en real y los ojos se le tuercen. No como copia de nada, sino simplemente que la palabra se vuelve real. ¿De acuerdo? Esto quiere decir, ya terminamos con este ejemplo, que cuando hablamos de la esquizofrenia, no estamos hablando, lo que nos dicen los pacientes no es una metáfora, ellos no están usando el lenguaje para querer decir, sino al contrario, es absolutamente literal. Entonces, tomad por este lado de lo que llama Freud el lenguaje de órgano, tomad lo que a veces explicamos y explicaremos como el lenguaje literal del esquizofrénico. Es literal. Para el esquizofrénico, no todo el lenguaje, pero las partes que le tocan más a él son literales. Y si dice torcer los ojos le han torcido. No hay metáfora, es decir, no hay sustitución, es real e instantáneo y literal, ¿no? Bueno, esto es otro tipo de incidencia, se puede decir así, del lenguaje en el cuerpo. Tenemos la parálisis tomada de la histeria o digamos, los síntomas de conversión, y tenemos también el lenguaje de órgano. Otra incidencia, el cuerpo es una sustancia gozante, el cuerpo es una sustancia gozante, el goce es una propiedad del cuerpo. Que quiere decir, palabras de Miller, no hay más goce que del propio cuerpo. Perfecto. Entonces, no hay más goce que del propio cuerpo. Claro, entonces, ¿esto a dónde nos lleva todo este asunto? Quiere decir que el goce es muy, en ese sentido, si uno goza del cuerpo, el goce es muy egoísta. Recordad un poco lo que hemos hablado cuando hemos hablado del amor y del deseo. El goce es muy egoísta porque solo se goza del cuerpo propio y no del otro. A veces se dice, me parece que es cuando se habla, en ese sentido se puede entender esta fórmula que tanto se repite, no hay relación sexual, no hay relación en ese sentido porque uno goza del propio cuerpo, ¿no? Aunque sea con otro o con 42 al lado, ¿no? Y por último, la única consistencia del ser, del lenguaje, del parletre, es el cuerpo, que lo mantiene unido, ¿no? El ser del lenguaje que habla y es hablado mantiene con el cuerpo una relación, esto es muy del último Lacan, una relación de adoración, de amor propio, de amor al propio cuerpo. Es decir, que esto es una cosa fascinante también, otro elemento más que tenemos que tener en cuenta, y con esto termino, a la hora de entender estas cosas tan complicadas de la relación que tenemos con el cuerpo, cómo tenemos el cuerpo como sede de todas nuestras experiencias psíquicas, de goce, etcétera, etcétera, pero también después es algo llamativo, se puede decir así, esa adoración que se siente por el cuerpo propio, ¿no? Bueno, con las excepciones que veremos probablemente el próximo día cuando hablemos de la melancolía, donde más que una adoración hay un desprecio, y que yo creo que todos estos problemas de los que estamos hablando tenemos que enfocarlos, y ahora como psicopatólogos, ¿verdad?, desde el punto de vista de lo que nos enseña la psicopatología, porque
siempre hay que darle una vuelta de tuerca más a toda la teoría. Es decir, ¿qué enseña? Y esto no lo voy a contestar porque no lo sé, pero sí lo podemos pensar. ¿Qué enseña la melancolía, la gran melancolía de Cotard cuando el sujeto no tiene cuerpo? ¿No? Alguien que no, a veces ni siquiera tiene ser. El ser ha desaparecido. El cuerpo no está, no tiene cuerpo. Por tanto, estos tipos de melancólicos son inmortales, ¿no? Entonces, este tipo de relaciones con el cuerpo queda un poco cuestionadas por esa gran melancolía que es difícil de explicar, ¿verdad? Pero en líneas generales, tomemos estos elementos, y con esto termino, de la incidencia del lenguaje en el cuerpo a través de los síntomas de conversión, por ejemplo, del lenguaje de órgano, o incluso esta fascinación que hay del sujeto con respecto a su propio cuerpo, ¿no? Esto lo damos un poco. Y al mismo tiempo, y como resumen, que desde nuestro punto de vista vemos, a lo que asistimos es a la cantidad de perturbaciones que el sujeto tiene con respecto al cuerpo, ¿verdad? Porque entendemos que en el proceso de hacerse con el cuerpo, ¿verdad? Se pasa del caos a un cierto orden, y que cuando aparecen ese tipo de problemáticas, uno vuelve un poquito para atrás, o a tener ciertas experiencias un poco más precoces, donde el cuerpo no está tan unido o es algo más caótico. ¿Se entiende? Bueno, es un problema muy complejo, ¿verdad? De lo que estamos hablando. A mí me desborda completamente, por más que lo leo cada cierto tiempo para recordar un poco ciertas cuestiones. A mí me parece muy complicado, ¿verdad? Y está sujeto siempre a revisiones continuas. Incluso, no sé si Manuel va a hacerse eco de esto, hay teorías incluso donde Lacan y Miller están, cada uno va por un lado, ¿no? Manuel, ¿quieres explicarnos alguna cosa hoy o lo quieres dejar para el próximo día? Como tú prefieras. Dale al micro, por favor. Que quizá a lo mejor porque tu exposición ha sido muy larga y es muy complejo, hablar de estos temas es muy complejo, quizá lo podríamos dejar un poco para el otro día, sobre todo para ordenar algunas cosas. La verdad es que es un tema apasionante. A mí es una cosa que cada vez que me pongo me engancha muchísimo, precisamente porque nosotros, como lo has dicho muchas veces, no podemos pensar de otra manera que no sea con significantes, es decir, con lo simbólico. Y eso no recubre, no da para poder explicar ciertas cosas. Entonces, es verdad que hay algo, eh, por dónde empezar, después de todo lo que tú has dicho, ¿no? Pues diríamos que un sujeto, bueno, un sujeto, ya empezamos mal, porque un sujeto es lo que sería lo que es un significante para otro significante, ¿vale? Entonces, si eso es un sujeto, si un sujeto se identifica a un sujeto, o sea, a un significante, si un significante se identifica a otro significante, para empezar, un sujeto ya no se podría identificar a su cuerpo, porque ya hay algo a lo que te has identificado, que es, que es, disculpa, que es un significante. Entonces, es verdad que hay una identificación imaginaria, pero que no llega para hacer ser sujeto. Claro, Lacan cambia al final de toda su enseñanza, cambia hasta el concepto de inconsciente, que ya no son las representaciones, que ya no es el pensamiento, ya es el parlet. ¿Y el parlet qué es? Es el cuerpo que goza. Es algo más que las representaciones. Ya no le da para explicar esto. De hecho, la pregunta se la hace Miller en televisión y le dice, ¿qué es esto del inconsciente tan raro? Y dice, bueno, es una explicación que yo me he adherido a Freud, pero esto no llega, ¿no? Entonces, algunas frases que completan un poco lo que tú has dicho y el próximo día, si quieres, lo ordeno un poco mejor, ¿no? Dice Lacan, no sabemos qué es estar vivo a no ser por esto, que un cuerpo es algo que se goza, ¿vale? O sea, que ya para empezar, ¿qué es estar vivo? Da igual todas las representaciones simbólicas, porque en realidad, cuando
Dice Miller, no sé en dónde lo dice, que ¿qué es lo simbólico? En realidad lo simbólico es la combinación de semblantes, pero eso no llega para explicar lo que a nosotros nos pasa, porque entramos en lo que es el placer y el displacer. Cuando alguien va a un análisis, ¿por qué va? Porque hay algo que tiene que ver con el displacer o con el, vamos a decirlo, con el no estar a gusto. Pero ahí siempre hay algo implicado, que es el cuerpo. Y sobre esto, cuando me dijiste, prepara algo sobre el acontecimiento del cuerpo y me diste un texto, el primer texto era bastante, bueno, vamos a decirlo que era bastante sencillo, donde la teoría de Lacan viene desde lo imaginario, simbólico y real, y bueno, empieza por la imagen del cuerpo, por la identificación en el espejo, que la conocemos todos, y después esa identificación del cuerpo tiene unas, vamos a decirlo así, para hacerlo sencillo, tiene una explicación. Esa explicación está en lo simbólico, es decir, en el lenguaje. Pero claro, para eso hay que explicar algo antes, ¿no? Que el lenguaje, como dijo en su día en un momento determinado y que quizá llevó la mayor parte de la enseñanza de Lacan, decía, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Entonces el lenguaje, en tanto que está estructurado, ¿sirve para qué? Pues sirve para refrenar el goce, para hablar, para comunicar, aunque eso no está muy claro, para construir ficciones, etcétera. Es para recubrir algo de lo real. Pero introduce un término más adelante que es la lancha. ¿Qué es la lancha? La lancha es el material hecho de sonidos, es algo que es de fonemas, que es como dijéramos la palabra concebida en estado bruto, eh, que es decir, no está articulada como el lenguaje. El lenguaje está articulado, ¿no? Tenemos un sujeto, o sea, está estructurado de una forma, ¿no? Pero el Lalange no está estructurado en un discurso. Es el material, pero ese material, esa Lalange, eso que no está estructurado, ese sonido, esa materialidad, esa palabra, esa letra que no significa nada, viene, dice Lacan, a percutir, es decir, a tocar el cuerpo viviente. Es decir, que hay algo de esto que está estructurado por el cual nos podemos entender, es decir, dentro de un orden. Podéis decir, lo que está diciendo José Manuel, ¡buah!, no lo entendemos, pero tiene una estructura, ¿no? Sin embargo, la Lalange no tiene una estructura, es los fonemas sueltos, no tienen un sentido, diríamos así. Pero dice Lacan, eso toca el cuerpo. Es algo, y además dice, es algo recibido. Es decir, que un ser humano recibe ese material, esos sonidos, eso algo que cuando venimos al mundo nos hablan, pero no sabemos qué significa. Es sonidos que no, más bien por la entonación, ¿no? Y dice Lacan, este encuentro con la Lange, este encuentro con que alguien nos hable, con los sonidos que escuchamos de la abuela, del tío, del perro, del lavavajillas, del no sé qué, estos sonidos sin sentido, dejan marcas en el cuerpo. Y estas marcas en el cuerpo vienen a ser algo de lo que Lacan dice, de esto se goza. El ejemplo más claro de eso, Manuel, si quieres lo dejamos aquí. Sí. Esto se ve muy bien en la cuestión de la langue, se ve muy bien en un artista que se llama James Joyce, ¿verdad? Esa ahora iba un poco a eso. Y la conduce justamente a ese momento de la vida de cualquiera de nosotros, del laleo, donde lo que emitimos no son fonemas ordenados de acuerdo con las leyes del lenguaje, ni con la gramática, ni nada, sino simplemente son sonidos guturales, gu, gu, ga, 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 etc. Pero si observáis a los niños que están en el laleo, en todo ese tipo de ruiditos, están con un subidón inmenso. Y Joyce, ya mayor, cuando escribió Finnegan's Wake, estaba también un poco en ese punto, ¿no?
porque la mujer, Nora Barnacle, le decía, mira Jim, o dejas de escribir o dejas de reír, que aquí no duerme nadie en esta casa, joder. Porque estaba por la noche gugú, gaga, a ver, pues escribiendo Finnegan's Wake, ¿no? Es decir, que es verdad todo esto. No sé si la última vuelta de todo acaba aquí, ¿no? Es decir, que Ujú. parece esta especie de el sonido, es decir, cómo hay algo del que resuena en este lalang, en el cuerpo, que produce un gozo especial, ¿no? Porque probablemente a todo esto haya que darle la otra vuelta más, donde lo simbólico tiene que poner una norma, un orden, etcétera, etcétera, porque si no nos quedaríamos en una especie de goce muy autístico, ¿no? Claro, claro. Y quería acabar con una pequeña definición, que por eso que dices tú, acabaríamos con un goce autista, ¿no? Que una definición que he encontrado del acontecimiento del cuerpo, que dice, el acontecimiento del cuerpo, que es el goce, aparece como la verdadera causa de la realidad psíquica. Ya no se trata del otro de la verdad, sino del cuerpo y de su goce. El cuerpo no está aquí ordenado al deseo, sino a su propio goce. Este goce permanece desconocido, inaccesible e indecible. Bueno, Y, pero estaremos de acuerdo, Manuel, en que como estamos hablando de todo esto, pasa claro, de lo natural a lo humano. sí, 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 sí. No, no. Hay algo que hablando, has introducido a Joyce, que iba a decir que es un, porque si no, no tendría sentido, que es algo que dice Lacan, que es el síntoma, que es cómo anudar algo de todo esto en la vida, porque si no, efectivamente, pues, nos echamos a la cama y nos ponemos a gaga, ¿no? Como dices tú, efectivamente la vida es otra cosa, lo humano es otra cosa. Sí, sí, sí. Bueno, el tema, gracias, Manuel. El próximo día, mira, continúas un poquito, voy a acabar yo Vale, y le damos también la palabra a Leire para que nos ponga todo esto patas arriba con un caso de gran melancolía. Y entonces, la cuestión es que este tema es muy complicado. Ya fijaros que hasta aquí se podían entender todo lo que hemos ido hablando. Este tema es muy complicado, pero no solo para nosotros, sino para incluso los que se dedican a estudiarlo con un poquito más de detalle. ¿De acuerdo?